Hola, muy buenas a todos y a todas. Seguimos una semana más y esta semana continuando directamente el vídeo de la semana anterior. La semana pasada hablábamos de cómo entender y leer el mercado. Hoy lo que vamos a ver en este vídeo es, por un lado, cuándo podemos operar y cuándo no debemos de operar, y cuando podemos operar, cuál es el sistema para operar con la máxima seguridad, el máximo control e intentando sacar la máxima rentabilidad. Es muy importante entender el mercado, pero más importante todavía es saber aplicar estos conocimientos para conseguir rentabilidad. Este es el fin de cualquier inversor o de cualquier trader. Os dejo ya con el vídeo. Siguiendo con el vídeo de la semana pasada, saber leer y entender el mercado, vamos a recordar que teníamos la tendencia primaria que la encontrábamos con gráfico semanal, que teníamos la tendencia secundaria que la encontrábamos con gráfico de 4 horas, y que decíamos que el momento claro de operar y de trabajar un mercado es cuando las dos tendencias iban al unísono. En el momento que la tendencia primaria está claramente alcista y la tendencia secundaria también tiene un periodo donde también está alcista, fijaros y explicamos aquel momento, aprovechamos para explicar cómo funciona el indicador que pinta las velas de colores y decíamos, aquí tenemos entrada de fuerza, fuerza que se mantiene porque entra el dinero inteligente. Es cuando entran los inversores que realmente mueven el mercado, que no son los grandes inversores, sino son los millones de inversores medios que realmente mueven el mercado en estas temporalidades y que aquí generan importantes espacios de demanda. Fijaros que las velas normalmente, cuando entra fuerza, no suelen ir solas. Por lo tanto, incluso para operativa de intradía, incluso para scalping, conocer precisamente esto es lo que nos tiene que permitir hacer operaciones con amplia rentabilidad. Y que igual que en el momento que tenemos la tendencia secundaria, igual en la misma dirección que la tendencia primaria, en este caso es alcista, pero habrá momentos en que las dos tendencias van a estar claramente bajistas. Y va a ser exactamente igual. Que en este momento, cuando están las dos tendencias iguales, es cuando es muy fácil ser rentable en el mercado. Y en cambio, cuando intentamos entrar en una situación de corrección o cuando las dos tendencias, una va hacia arriba y la otra va hacia abajo, en este momento lo fácil es perder dinero. Porque aquí es completamente imposible saber dónde vamos. Oh, no, es una corrección, tiene que ir para abajo. No. No es correcto. Fijaros que los movimientos son muchísimo más erráticos. Fijaros que aquí todas las velas de impulso son velas importantes y precisamente las velas que no son importantes son las velas que ya están de fuera de horario. Estamos hablando ahora de un producto de mañana europea. Por lo tanto, los momentos de mercado, cuando está abierto el mercado, es cuando tengo los movimientos importantes. Y cuando cierra el mercado, se quedan con movimientos pequeños esperando el día siguiente. En cambio, cuando estoy en una situación de corrección, la corrección puede acabar siendo de 1000 maneras. Puede ser un retroceso importante y realmente bajar en retroceso de una forma más clara, o se puede quedar claramente en lateral. Sea como sea, los movimientos de todas las velas cuando estamos en corrección son muchísimo más erráticos, muchísimo más difíciles de que haya un mínimo recorrido que nos permita buscar una clara validación. Esto es lo que vamos a ver en el vídeo de hoy y poder entrar al mercado intentando sacar rentabilidad. Si no hay recorridos, es imposible sacarle rentabilidad al mercado. Esto es lo que tenéis que tener claro. Que nadie diga aquí hay un movimiento, porque el problema no es que aquí haya un movimiento. El problema es cuando yo detecto que aquí va a haber un movimiento y realmente cuándo lo puedo operar. El nivel de experiencia y de conocimientos para poder operar este tipo de movimientos es muy, muy exigente. Tan solo los que llevan muchísimos años y tienen una amplísima experiencia
pueden intentar buscar algo de rentabilidad en este tipo de movimientos de entrada de fuerza dentro de una corrección. Pero el 95% de todos los traders normalmente no tienen esta posibilidad o esta facilidad. Y además en este caso tuvimos patrón clarísimo, fijaros, patrón a la parte superior de cinta azul, rebote importante, por lo tanto sabíamos que veníamos a la parte inferior de la cinta azul. Pero aún así, la cantidad de conocimientos y sobre todo de experiencia tiene que ser muy alto, muy exigente, repito, para encontrar este tipo de entradas. En cambio, intentar operar este tipo de situaciones es muy, muy fácil. A partir de este punto, vamos a ver cuándo podemos operar y cuándo, y quizás es lo más importante, no podemos operar en un mercado determinado. ¿Vale? Ya sabemos que tenemos una tendencia primaria en gráfico semanal que es claramente alcista. Y que aquí, en 4 horas, tenemos la tendencia secundaria. Obviamente, para los inversores no van a bajar a gráfico de 4 horas. Se van a mantener en gráfico semanal, gráfico mensual, gráfico diario para ajustar como mucho las entradas. Para ellos es mucho más fácil, porque ya tienen claro cuál es la tendencia y tienen claro esperar un movimiento correctivo para buscar una buena entrada. En cambio, para los traders es un poco más complicado. ¿Por qué? Porque al ir bajando de temporalidad es donde nos encontramos que hay muchísimo más ruido y todo se hace un poco más complicado. Para los traders, los que hacen intradía, intersemanal o scalping, es precisamente el gráfico de 4 horas, el gráfico maestro que siempre tenemos que tener en cuenta. Y a lo que explicaba, si yo tengo tendencia primaria en gráfico semanal que es alcista, obviamente la posibilidad de operar cuando tenga tendencia secundaria en gráfico de 4 horas también alcista es lo que me facilita muchísimo la operativa y conseguir sacar rentabilidad. ¿Por qué? Porque cuando se dan las dos circunstancias, fijaros que es cuando entra fuerza en el mercado. Incluso aquí, en este movimiento correctivo, cuando estamos por encima de la zona de corrección y de la Genial Line, también ha entrado fuerza pensando que quizá hubiera finalizado el movimiento correctivo y que podíamos salir. Al final, la realidad se ha impuesto y hemos seguido en corrección y en una situación completamente lateral. Fijaros qué situación completamente lateral que no nos permite de ninguna manera intentar operar aquí. Esto cuesta muchísimo de entender hasta cierto punto. Para las personas que ya llevan unos años, al final es algo que llegan a una deducción por sí mismos. Para las personas que hace muy pocos años que se dedican al negocio, se dedican al tema de hacer trading, es bastante más complicado. ¿Por qué? Porque tienen una necesidad perentoria constante de intentar entrar al mercado cada día, pensando que si no entran al mercado no van a ganar dinero. Y este es el grandísimo error. Entrando al mercado no se gana dinero. Solo se gana dinero cuando se entra al mercado en los sitios donde se tiene o se puede entrar. Intentar entrar al mercado cuando el mercado está haciendo una corrección es normalmente, en el 90-95% de los casos, perder dinero. ¿Por qué? Perder dinero, perder los nervios, dejar que sean las emociones las que tomen las decisiones y no tener en ningún momento la sensación de control. ¿Vale? Repito, vamos a utilizar siempre el gráfico de 4 horas juntamente con lo que ocurra en el gráfico semanal para saber exactamente dónde estamos. Cuando ya sabemos dónde estamos, a partir de este punto buscaremos si hay posibilidad o no hay posibilidad de operativa utilizando el gráfico maestro de 4 horas. Imaginemos que vemos que el precio ha hecho este movimiento, claro, porque esto realmente es así como se ven las cosas. La parte derecha del gráfico está en blanco, ¿vale? Si yo tengo toda una serie de secuencias de altos más bajos, mínimos cada vez más bajos, obviamente estoy en una tendencia en estos momentos bajista. Repito, en gráfico maestro de 4 horas, cuando estoy en tendencia alcista en gráfico semanal.
Aquí, obviamente, no intento operar. ¿Por qué? Porque es completamente errático. Fijaros cómo voy dando tumbos y dando vueltas por encima, por debajo de la zona de corrección. Me espero ¿a qué? A tener este movimiento inicial. Movimiento inicial que el precio rompe, hace un máximo, como explicaba en el vídeo anterior de las estructuras básicas que tenéis que conocer. Me viene a hacer aquí, a esta zona, un nuevo alto por encima del último máximo relevante. Ya sé que el mercado ha girado. Me espero a que me venga a hacer un pullback en la zona de la Genial Line y a partir de aquí empiezo a esperar la entrada del mercado. Fijaros que en esta zona de aquí, la vela de las 9 no, pero la vela de las 13 horas ya me da una muy buena entrada. ¿Por qué? Porque rebota claramente en la zona de corrección y esto es lo que yo tengo que buscar. Que en 4 horas tenga una situación clara de rebote en la zona de corrección. Lo podía haber hecho aquí también. Lo que pasa es que como aquí era una primera operación después de mucho tiempo, tenía que haber esperado posiblemente a hacer un máximo por encima de asiática. ¿Vale? En el momento que tengo un máximo por encima de asiática, puedo entrar a mercado. O esperar un poco más y ver que hay continuación alcista. Y entrar a mercado. Ahora veremos todo el sistema. Para que tengáis siempre, en todo momento, muy claro cuándo se puede operar, cuándo no y cómo hacerlo. ¿De acuerdo? Aquí, vela de las 13 horas, cierra a las 17 horas, me saca antes precisamente de finalizar las 17, me vuelve a dar entrada. Y ya prácticamente con el cierre de mercado se queda prácticamente parado. Viendo que ha cerrado el mercado del parquet de Frankfurt a las 17:34, lo normal es que ya yo me salga del mercado. ¿Vale? ¿Qué ocurre? Que el precio vuelve a hacer corrección. Fijaros que la vela, esta es la vela de las 5 que cierra a las 9, al día siguiente no me da entrada. Fijaros que el precio viene en dirección bajista. Cuando mi tendencia primaria es alcista, y yo lo que espero es tener tendencia secundaria alcista. Aquí no me da entrada, no entro, y llego a esta zona de aquí. Mientras esté por debajo o de la zona de corrección o de la Genial Line, en 4 horas no tengo que buscar ni una sola entrada. Esta es una vela nocturna, de entre las 21 y la 1. Me vengo a buscar la vela de las 5 de la mañana, que acaba, esta vela siempre cierra a las 9 de la mañana en punto. ¿Y qué es lo que vengo a buscar? Una oportunidad. Ya sé que la tendencia primaria es alcista, estoy esperando que la tendencia secundaria, gráfico de 4 horas, también lo sea. Cuando veo esta información, lo que tengo que pensar es, ojo, ya he roto la parte de la zona de corrección, ya estoy por encima de la Genial y me viene a hacer un pullback precisamente aquí a las 2, es muy probable que pueda tener una continuación alcista. Es muy probable que vuelva a reemprender la tendencia. ¿Por qué? Porque la corrección, ya sé yo desde aquí, aquí tengo la confirmación, aquí tengo un patrón de giro. Aquí, precisamente en esta línea de aquí, tengo la confirmación ya de que este movimiento, como explicaba con estructuras básicas, no es una corrección de este último impulso, sino que al superar por encima, ya no es una corrección para seguir bajando, sino que es un primer impulso para seguir subiendo. Yo tengo que tener aquí, bueno, ya lo vemos exactamente, pero aquí, para hacerlo bien, yo ya tengo que tener la previsión de decir, pues si ya estoy de nuevo en impulso alcista y aquí me ha hecho no una, sino 2 correcciones, pero además vengo ya con mínimos más altos. Fijaros, que es lo que me marca las secuencias, mínimos más bajos, máximos más bajos, son los que me marcan dirección. Pues si aquí ya vengo que de aquí este mínimo ya es más alto que este, pero es que este último mínimo también ha sido más alto que el anterior, pues es normal y es obvio que cuando esté por encima de la zona de corrección y por encima de la Genial Line y sean las 7, las 7:30, las 8 de la mañana, que es cuando yo estoy haciendo el estudio para ver si entro o no entro en el día de hoy, diga, tengo que mirar exactamente dónde estoy. ¿Y dónde estoy? Estoy exactamente ahora el día 6 de mayo. ¿Vale? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Tengo que bajar, no, subir a gráfico diario primero. Automáticamente vengo a buscar la zona que me interesa. Estamos hablando precisamente de aquí, aproximadamente el día
correctamente el día 6 de mayo. ¿Y qué es lo que me encuentro? Me encuentro que la zona que estoy estudiando, o dentro de la zona que estoy estudiando, es donde tengo la zona de Genial Line y la zona de corrección de gráfico de diario. La zona buena para mí son 18.064, como mínimo por encima de la zona de corrección y de la zona de Genial Line. Este es lo primero que tengo que buscar. Veo que tengo aquí una pequeña dificultad y me anoto esta cota, 18.064. Paso después a verlo en gráfico semanal. ¿Para qué? Exactamente para lo mismo. Para ver que realmente no tenga ningún tipo de problema. Y cuando me vengo aquí al día, la semana anterior, 29 de abril, esta semana es la semana precisamente del 6 de mayo, veo que el precio semanal ya está cerrando por encima, sin fuerza, la semana anterior, pero cerrando por encima de la zona de corrección. Recordad que yo estoy exactamente aquí, en este momento, estoy encima de la zona de corrección de semanal. Me tomo nota también de la zona y ahora sí que puedo bajar de nuevo a gráfico de 4 horas, sabiendo que no hay obstáculos en exceso importantes. Voy a marcar aquí en 4 horas la zona que hemos visto antes de los 18.064. Fijaros que se corresponde además prácticamente con la parte superior, aquí lo podemos ver, con la parte superior del último máximo conseguido, y a partir de aquí ya empiezo a tener el escenario o la estrategia clara. Ahora que ya he visto por arriba que no tengo ningún tipo de obstáculo, lo que tengo que hacer es ver por debajo que realmente no haya ningún tipo de obstáculo. Me bajo a gráfico de 1 hora y a ver qué es lo que me encuentro exactamente en este momento. Cuando bajo a gráfico de 1 hora, fijaros bien que ya tengo la información, ya tengo la zona marcada. Aquí es donde realmente ya puedo seguir elaborando mi estrategia. ¿Qué es lo que ocurre? Son las 7 de la mañana, cuando yo estoy haciendo el estudio, llega la vela de las 7 que finaliza a las 8, llega la vela de las 8 que finaliza a las 9, incluso fijaros porque llega la vela de las 9 y parece que quería empezar el día claramente al revés, que no me iba a dejar operar este día, porque la vela de las 9 que cierra a las 10 resulta que me cierra aquí debajo en la zona de los 18.023 y me cierra por debajo incluso de la zona de corrección. Por lo tanto, yo aquí no puedo hacer ninguna entrada alcista, ¿vale? Me tengo que esperar. ¿Qué ocurre? Que la siguiente vela, la vela de las 10 que acaba cerrando a las 11 de la mañana, sí que hace un movimiento, sí que se sitúa por encima de la zona de corrección y sí que se sitúa por la zona que yo había marcado en gráfico diario como zona importante para controlar. Yo tengo una entrada aquí en la zona de los 18.078. Los más agresivos habrán tenido una entrada por orden ligeramente 2 puntos por encima de la zona marcada como zona máxima. Si la zona marcada era la zona de los aproximadamente 18.066, habrán puesto una orden en 18.068. ¿Vale? ¿Y qué es lo que ocurre a partir de aquí? Como lo he hecho casi todo bien, tendencia primaria alcista, estoy esperando todo un amplio periodo de corrección que ha finalizado ya en tendencia correctiva en gráfico de 4 horas y obviamente también corrección en gráficos mayores, y aquí puedo tener el momento de salida. Fijaros como en el momento que se cumplen todo lo que se tiene que cumplir, yo tengo una entrada prácticamente de éxito. El precio sube, 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 sube y como veremos aproximadamente en esta zona de aquí, en la zona de los 18.180, nos acaba sacando del mercado. 100 puntos prácticamente. ¿Qué es lo que hacemos ahora? Bajamos todavía un poco más de temporalidad y venimos a buscar el gráfico de 12 minutos. Fijaros bien porque en 12 minutos, a medida que vamos bajando la temporalidad, lo que estamos haciendo es ponerle un zoom al mercado para ver con mucho más detalle lo que está ocurriendo. Fijaros que nuestra estrategia, que la hemos marcado, la decisión de operativa la hemos tomado con gráfico de 4 horas, de ver si el mercado nos iba a permitir o no operar. Y a partir de aquí hemos mirado gráfico diario, gráfico semanal para ver que no teníamos obstáculos importantes por la parte superior que no dejaran prosperar al precio. Y lo hemos bajado a gráfico de 1 hora y ahora bajamos a gráfico de 12 minutos. Y fijaros que toda la estrategia que hemos marcado
Aquí podemos ver ya desde el primer momento que es la correcta, porque justo en el momento que nosotros entramos es cuando entra el dinero inteligente. En el momento en que nosotros entramos es cuando entran los inversores que saben que entra fuerza, generan demanda y nos llevan en volandas prácticamente hasta aquí. ¿Se puede operar con gráfico de 12 minutos? Cuando estoy esperando movimientos importantes, sí. Yo, cuando estáis empezando, lo que aconsejo a todo el mundo es que todavía bajemos un grado más de temporalidad. Todavía bajemos un poquito más de temporalidad. Ah, es que yo no tengo gráfico de 12 minutos, no os preocupéis, gráfico de 15 minutos. Ahora vamos a bajar para la plataforma Pro Real Time gráfico de 144 segundos. ¿Por qué? ¿Porque me gusta este número tan raro? No, porque son exactamente los tempos de Elliott. Vamos a bajar todavía un escalón más y ahora voy a explicar el motivo. Fijaros bien, cuando bajamos a gráfico de 144 segundos, os repito, quien no lo tenga gráfico de 3 minutos, la entrada la seguimos teniendo en la misma zona. Fijaros que ya nos da la confianza de que prácticamente desde mucho antes ya venimos con fuerza en el mercado. Esperamos exactamente el punto de validación. ¿Por qué? Porque estas zonas siempre son muy delicadas y puede haber una situación de rebote. Esperamos a tener la entrada donde ya habíamos marcado la estrategia. Pero la ventaja de operar con un gráfico menor es que vamos a poner el stop loss en el penúltimo mínimo. Este es la última corrección. Esta es la penúltima corrección. En la zona de los 18.034 o de los 18.029 aproximadamente es donde vamos a poner nuestro stop loss. ¿Por qué en el penúltimo mínimo? Porque a nivel estructural, si rompiera la zona del penúltimo mínimo, automáticamente el precio muy posiblemente se iría muchos puntos en dirección contraria. Este es siempre el mejor lugar para colocar el stop loss. Si tenemos que buscar el penúltimo punto, la penúltima corrección en un gráfico de una hora, nos vamos a ir a 120, 140 puntos. Si lo que hacemos es, una vez ya hemos hecho la estrategia, bajar hasta un gráfico menor, fijaros que nos permite tranquilamente colocar el stop loss prácticamente a 30 puntos. ¿Es importante colocar el stop loss? Sí, es imprescindible colocarlo siempre. ¿Tengo que esperar que me rompa el stop loss para salir de una operación? No. Cuando tienes un sistema, sabes lo que haces y tienes el control, nunca jamás te debería de tocar el stop loss. Yo siempre hago la broma de que el stop loss tiene que estar colocado por si un día se nos cae Biden bajando de la escalera del avión. Es obvio que sí que hay que ponerlo, que es imprescindible, que siempre tenemos que proteger nuestro capital y lo tenemos que querer mucho. ¿Qué ocurre? A partir de que llega al punto que yo había estudiado, que había buscado, ¿recordáis? Estrategia de si voy a operar o no puedo operar en 4 horas. Subir a gráfico diario, ver dónde tengo el obstáculo, que lo tenía aquí, el último obstáculo posible. Subir a gráfico semanal para ver que no tengo nada por arriba, que me pueda parar el precio. ¿Qué es nada? Una cuota, la Genial Line, por ejemplo, en un momento de cambio de precio. No tengo nada, por lo tanto tengo campo libre para poder correr. Bajar a gráfico de una hora para ver cuál es la situación, acabar de esperar ahí exactamente todo este movimiento todavía correctivo que ha hecho, bajar a 12 minutos para ver que todo está en orden y en 144 segundos es cuando tengo que entrar. Y desde el momento que entro aquí por orden o incluso cierro, entro aquí directamente en 18.068, porque tengo una vela de fuerza, fijaros que a partir de aquí lo único que tengo que hacer es seguir con la zona de corrección de 144 segundos, dejar que me vaya acompañando, marcándome las zonas donde van a llegar todas las correcciones de este impulso. Llega corrección, llega zona de corrección, nuevo impulso, vuelve a llegar a zona de corrección, nuevo impulso, vuelve a llegar a zona de corrección, nuevo impulso, vuelve a llegar ya en lateral a zona de corrección, mejor para mí, me está indicando clara fuerza alcista que se está incrementando. Nuevo impulso, vuelve a bajar, ni siquiera toca zona de corrección. Nuevo impulso, fijaros que vuelve a zona de corrección. Me hace el cierre de una vela por debajo. Aquí tengo que estar atento. ¿Tengo que salir? No. El sistema dice que tengo que salir en el momento que tenga 2 velas consecutivas y progresivas, que la segunda me cierre todavía más abajo que la primera. Por lo tanto, el precio viene aquí, me sigo manteniendo en el trade. Y fijaros que viene
hace un máximo más bajo, aquí así que todas las alertas encendidas, me vuelve a hacer un cierre por debajo, ya se está quedando por la parte inferior, y en el momento en que tenga un movimiento que no lo acabo de tener, cierra debajo, cierra arriba, cierra debajo, cierra arriba, cierra debajo, pero ninguna ha cerrado por debajo de la primera, vuelve a cerrar arriba y aún me vuelve a dar un nuevo máximo, ¿vale? Me mantengo, me mantengo, me mantengo, me mantengo, me mantengo, me mantengo, y fijaros cómo me va dando, y aquí sí, aquí tengo el cierre de una vela por debajo, de la segunda vela por debajo. He entrado en 18.068, he salido en 18.181. Pero ¿por qué he podido llegar a operar este trade aquí? Porque aquí, en 144 segundos, es obvio que yo no veo absolutamente nada. Yo veo que los precios se están moviendo. Yo no sé dónde va a ir el precio. No sé dónde estoy. ¿Por qué? Porque aquí no puedo leer el mercado. Ni en gráfico tan pequeño, ni en gráfico de 12 minutos, ni en gráfico de 1 hora, yo no puedo leer el mercado. Yo para saber dónde estoy, tengo que volver a gráfico de 4 horas. Porque es en gráfico de 4 horas donde realmente que sí que veo, sí que sé exactamente qué está pasando. Es en gráfico de 4 horas cuando veo que la tendencia primaria de semanal, que ya lo sé que es alcista, y que la tendencia secundaria, después de haber estado prácticamente desde el 1 de abril, un mes o 5 semanas prácticamente que no me ha permitido operar, puede volver de nuevo a coger la senda de la tendencia principal. Este es el motivo. Por esto, en 4 horas es donde yo tengo que leer el mercado, entenderlo, saber qué está ocurriendo y empezar a tomar las decisiones. Y obviamente que durante todo este periodo, en ningún momento he tenido ninguna posibilidad de operativa. ¿Por qué? Porque cuando el precio va en dirección contraria en 4 horas, la tendencia secundaria, completamente al revés que en gráfico semanal, tendencia primaria y tendencia secundaria no van al unísono, aquí es completamente imposible operar. Las velas que se producen son completamente erráticas, muy pequeñas. Si en 4 horas no se mueven ni 20 puntos, es imposible encontrar nunca ninguna entrada que me dé rentabilidad. Espero que estos 2 últimos vídeos, el de saber leer y entender el mercado y el de cuándo puedo operar y no puedo operar, además que he hecho toda la secuencia para que entendierais cómo se tiene que hacer el sistema y cómo tenemos que tener el control total siempre para que nosotros estemos operando y nunca coja el control nuestras emociones. Venga, nos vemos en el próximo vídeo. Espero que este vídeo o esta secuencia de 2 vídeos de entender y leer bien los mercados y saber cuándo operar y cuándo no operar sean muy importantes para vuestro desarrollo. No tengo ninguna duda. Los inversores solo buscan oportunidades de inversión para entrar al mercado. Si no hay una oportunidad muy clara del mercado, no tengáis ninguna duda. El mejor sitio donde estar siempre es fuera del mercado. Solo tengo que entrar al mercado cuando las probabilidades de que la operación me salga bien y yo consiga rentabilidad sean muy altas. De ahí entender el mercado, entender la tendencia primaria y tendencia secundaria y además también saber en qué momento puedo entrar en el mercado o no puedo entrar en el mercado. Esto es de vital importancia. En el próximo vídeo vamos a ver la importancia de operar tan solo los impulsos, no las zonas de corrección ni las zonas de giro. De alguna manera será una continuación, aunque ya desde un punto de vista mucho más operativo, de cómo utilizar claramente el sistema y cómo conseguir buscar rentabilidad. Muchísima suerte y muy buenos trades.